Allí en la célula estábamos los más, diríamos, los más comprometidos, los que luego íbamos a organizar pues el tema de hojas, de reuniones que había que hacer en distintas zonas, de dónde había que ir, quién se responsabilizaba de una cosa o de otra. Yo en principio no recuerdo así que responsabilidades. Luego más adelante, ya cuando fui más a crear la de Rentería y en Irún también, pues yo creo que estaba un poco ya más en organización, responsable de organización. Teo era más a nivel, si quieres, más político, más intelectual, de hacer los escritos, hojas, documentos, y Fermín y estos también, pero luego estaban otras personas que llevaban el tema del aparato. Lo del aparato no se llegó ni a conocer entre nosotros quién era el responsable del aparato, porque había que tenerlo tan en la clandestinidad, porque eso era sagrado, donde se tenía el aparato, donde se hacían las hojas, donde se reclutaba todo, donde se guardaba todo, eso era secreto total, secreto total. Yo, por ejemplo, me enteré, pero cuando ya pasaron no sé cuántos años, porque ya me dijeron, tú tienes que ir allá a recoger paquetes para luego distribuir aquí, allá, en el otro lado. Pero solo lo sabíamos pues 2 personas, y nada más. Yo busqué en cierta ocasión un piso, montamos todo allí, hicimos allá, pero no lo sabía nadie más. Entonces todo se llevaba totalmente en la clandestinidad. Incluso teníamos nombres que no eran nuestros nombres, sino que nos poníamos un nombre. ¿eh? Y eso, en las reuniones, pues lo que hacíamos era, teníamos ya documentos que se estaban elaborando. El comité central o el comité de Euskadi ya se encargaban de hacer documentos, nos iban pasando los documentos, y en las reuniones lo que hacíamos era discutir esos documentos. Y luego aparte ver la situación de las zonas, el trabajo que se hacía en las fábricas, en los pueblos, todo eso lo revisábamos. Fallos que había o cosas que había que cambiar o cosas que había que rectificar, allí lo hacíamos en las reuniones y se intentaba llevar todo a la práctica. Y bueno, luego pues eso, a veces eran campañas muy seguidas y ya si te metías ya en preparar una huelga o preparar algo, pues había que hacer un trabajo. Había noches que no podíamos ni dormir. Había que hacer las hojas, había que repartirlas, y luego yo entraba a las 6 de la mañana, o sea que todo eso había que hacerlo antes, porque incluso yo tenía que repartir en la zona de pasajes y ya meter las hojas también en mi fábrica. Pero antes teníamos que haber hecho pues 1 o 2 barrios. Ya nos habíamos repartido el trabajo entre varios, habíamos organizado. A veces igual quedabas 4 y te aparecían 2, pues porque se habían dormido o no habían podido o lo que sea, ¿no? Problemas. Y todo eso había que hacerlo. Pero vamos, con mucha ilusión siempre. Pues el tema de propaganda y las reuniones, que clandestino era todo. Las reuniones que hacíamos de las fábricas, las que hacíamos del partido, las que hacíamos con los simpatizantes, porque a los simpatizantes también les reuníamos. Porque claro, hacíamos una labor de eso. A los simpatizantes pues a veces se les pedía dinero para poder hacer cosas, o se les pedía los coches, o se les pedía los pisos para que nos dejaran para hacer reuniones. Todo eso alguien lo tenía que hacer, entonces nos repartíamos y lo íbamos haciendo todos. O sea, el trabajo era muy variado.